Estamos abriendo la mesa de En Perspectiva de este martes 1 de marzo del año 2016. Mesa de politólogos o de análisis político. Ya veremos si hacemos algún ajuste en el nombre. Están con nosotros voces que ya conocen porque han participado de este espacio durante el año pasado y en algunos casos durante varios años. Fernanda Boidi, buen día. Buenos días. Daniel Chaschetti. Buenos días. Daniel Buquet. ¿Qué tal? Buen día para todos. Y Federico Irazábal. ¿Qué tal, Federico? Buen día, muy bien. Vamos al primer tema, al tema que de algún modo los convoca, porque esta mesa de politólogos puesta hoy no es casualidad. El presidente Tabaré Vázquez llega hoy a su primer año en el gobierno en medio de varias polémicas y de encuestas que muestran una desaprobación alta de su gestión. Los resultados de la comisión investigadora del Senado sobre los últimos 10 años en ANCAP y la controversia por el título académico de Raúl Sendic han facilitado una embestida fuerte de la oposición y divisiones en la interna del oficialismo. Una encuesta de Opción Consultores realizada en enero reveló que 34% de los uruguayos expresa insatisfacción con la gestión de la administración Vázquez, mientras que está conforme el 28%. Según dijo al diario El País el director de Opción Consultores, Agustín Bonino, en la aprobación de Vázquez se produjo una caída a partir de mitad del 2015, de la cual no se ha recuperado en términos de niveles de aprobación, y se mantiene bajo en comparación con los primeros años de las dos administraciones frente amplistas precedentes. En este contexto, Vázquez viene desplegando una nueva estrategia de contacto directo con la población, por ejemplo, con los consejos de ministros abiertos en el interior o con su recorrida de ayer por 3 escuelas de Montevideo en el primer día de clases. Por otro lado, esta noche dirigirá un mensaje por cadena nacional de radio y televisión donde rendirá cuentas sobre lo actuado hasta el momento y anunciará planes para los próximos meses. Ese es el cuadro. ¿Cómo lo analizan ustedes? ¿Quién empieza? Yo veo dos momentos, ¿no? Dos etapas. La primera es hasta el decreto de esencialidad, que creo que es un error grave de Vázquez. En esa primera etapa me parece que coincide con la luna de miel. Creo que ese episodio es un episodio que le lleva a que una parte de su electorado se enoje fuertemente, y hoy las encuestas muestran que una parte de los votantes frente amplistas están muy disconformes. Eso fue en el pico del conflicto en la educación. Exacto. Declaración de servicios esenciales en la educación. En esa primera parte tenemos un Vázquez distante que sale poco a los medios, y luego de ese error hay un intento por enmendar la plana, tratar de salir públicamente, de hacer política, pero ahí se encuentra con el problema ANCAP, que es un masazo y que en cierto modo es algo así como un error, un error no inducido. Un error inducido por la oposición, ¿no? Y la oposición jugó fantásticamente, colocó el tema de ANCAP en el centro de la agenda, y Vázquez ha tenido problemas para revertir esa situación. Por detrás de todo este proceso hay dos problemas que están subyacentes y que las encuestas de opinión pública muestran que son sustantivos para que la gente tenga la opinión que tiene del gobierno, que son el problema de la seguridad pública y la situación de la economía, ¿no? Ambas políticas o ambos escenarios, el escenario de seguridad y el escenario económico, están siendo mal evaluados por la población, y lo que está haciendo el gobierno no ha conseguido revertir esos puntos. Por tanto, ha sido un año muy difícil para Vázquez, y este segundo año por lo menos no veo indicios de que las cosas cambian radicalmente, porque la mayoría de esos problemas persisten. ¿Fernanda? Sí, bueno, por un lado teníamos un a favor, que era un comienzo de clases en paz, ¿sí? sin manifestaciones, o al menos sin manifestaciones generales que afectaran el inicio de los cursos. De hecho, Vázquez en algún sentido apropiándose de eso, visitando escuelas el día que comenzaron las clases en la educación pública primaria, pero bueno, eso parecería ser como un aspecto muy menor frente a toda la otra tormenta que debe capear, ¿sí? Y algo que no se esperaba, que es esta nueva controversia respecto de el título Gate del vicepresidente Sendic, o el Sendic Gate. Sí, de algún modo estaba
terminando, entre comillas, el tema ANCAP, terminando por lo menos la investigación en el Senado, derivando a la justicia, que eso ya es otra historia. El propio gobierno estaba poniendo en su lugar nuevas autoridades en ANCAP y apostando las fichas en los nombres que había elegido, y estalla esto otro, ¿no? Sí, estalla esto otro. Y se instala una nueva discusión, o se pretende instalar una discusión en paralelo a esto, que es esta idea de, bueno, esto es una maniobra de la oposición para desprestigiar a Sendik, ¿sí? Desde el sector del propio Sendik, pero desde otras voces frentistas se ha hablado de eso. Otros sectores del frente han preferido guardar silencio. De hecho, ayer la mesa política directamente no se pronunció, como se esperaba o se especulaba que podría hacerlo. Se aguardan los documentos oficiales. Yo creo que a esta altura del partido los documentos oficiales poco van a cambiar la cosa, porque el daño está hecho, ¿sí? El daño está hecho en el sentido de que Sendik ha sido muy poco claro en el manejo que ha hecho de su título o su no título, ha dado declaraciones contradictorias en periodos muy cortos de tiempo, y me parece que lo que percibe la opinión pública es que cuando desde las filas que lo defienden se habla de un linchamiento político, la sensación que me queda a mí que es un linchamiento casi que autoinfligido, ¿sí? Porque hay responsabilidades claras que asumir, tanto en lo de ANCAP como en esto último que atañe a su título académico. Ahora, estas cosas son contingentes, ¿no? Yo creo que efectivamente el partido es un partido donde, para hacer la metáfora futbolística, la oposición está presionando en la cancha del Frente Amplio, no lo deja salir jugando, no le tira de todos lados, yo qué sé. La defensa está sacando los centros de cabezazo, pero no es todo casualidad, ¿no? La oposición juega el partido que tiene que jugar, y los errores del cuadro propio son errores del cuadro propio. Pero a mí me parece que acá hay algún factor. La oposición, lo que tú decís es que la oposición encontró debilidades que está explotando. Exactamente. Lo de ANCAP y lo de Sendik son debilidades que la oposición explota, y a nadie se le puede ocurrir que un opositor no va a aprovechar una ventaja. La política es competencia, y entonces el competidor aprovecha sus oportunidades. Pero eso es contingente, es decir, podría haber aparecido esto u otra cosa. Sin embargo, yo creo que hay un factor fuera de la estructura, es decir, fuera de la situación económica, fuera de los problemas de la seguridad y los problemas de la educación, que son los que más preocupan a la gente. Yo creo que, a diferencia de lo que dijo Chaschetti, ¿no? Más allá de que no es que no haya momentos distintos, claramente diferenciables, yo veo una continuidad en este gobierno del Frente Amplio que arranca antes de que asumiera el gobierno y que continúa, y que tiene que ver con la disputa interna del Frente Amplio, que facilita esto. Porque desde la designación del gabinete, que generó ciertas, más que ciertas inconformidades, hasta el tema de ANCAP, uno puede ver que lo que está pasando allí, lo que está favoreciendo que no se unan las fuerzas, que no se salga con claridad a la opinión pública, es una disputa interna del gobierno. Los sectores que quedaron relativamente inconformes con la designación del gabinete coinciden con los sectores que manejaron ANCAP o que estuvieron de acuerdo con la estrategia de inversión. Saquemos los posibles ilícitos, etcétera, sino simplemente por un tema de política, de desarrollo empresarial. Hay sectores que no estaban de acuerdo con la línea de ANCAP, y no solo de ANCAP. De ANCAP quizás sea la situación más complicada en términos financieros, pero más bien por una cuestión de estrategia. Y yo creo que eso ha estado presente a lo largo de todo el periodo de Vázquez. Ponele en el medio el tema del TISA, ¿no? Fuera de la esencialidad, que la esencialidad le generó enemistades fuertes dentro de su propio grupo político. Entonces, en la medida en que el Frente Amplio continúe con un conflicto interno fuerte, que se puede dirimir, yo qué sé, se puede dirimir con la interna socialista, porque el Partido Socialista es un poco el centro de gravedad del Frente Amplio, y el Partido Socialista está tan partido como el Frente Amplio por el mismo asunto. Es curioso, ¿no? Es paradójico. O sea, tenés el Frente Amplio partido, y en el medio el Partido Socialista igual de partido que el Frente Amplio, pero esto se va a resolver en breve, y tenés la elección del presidente del Frente Amplio, donde el lado para el que se vuelque el Partido Socialista puede llegar a ser también un factor decisivo. Entonces,
quizá el Frente Amplio tenga una oportunidad de ordenar a la tropa finalmente. Vázquez lo ha venido tratando de hacer, y allí el segundo momento de Chaschetti, estoy de acuerdo con algunas decisiones y sobre todo con su insistente presencia pública y su intento de acercarse a la gente, pero el problema sigue estando. El Frente Amplio lo podría llegar a resolver, eso sería positivo en un contexto negativo, pero nada lo asegura. Yo Falta Federico ahora. coincido en el análisis de Daniel de los dos momentos, pero creo también que este es un gobierno que en realidad tiene un desajuste entre las expectativas que se tenían con él en este primer año, con esa entrada de Vázquez nuevamente a poner cierto orden al estilo Mujica que había prevalecido en los últimos 5 años, y vuelve Vázquez como una figura con cierta capacidad de ordenar un poco la cancha, y en realidad se ha encontrado en este primer año que no ha podido o ha tenido serias dificultades en realidad para llevar adelante varias de sus propuestas que hizo en aquella cadena del 1 de marzo pasado. La inflación está ahí a punto de pasar la meta, ya, es decir, ha pasado la meta en la que él había propuesto. Tenemos una sensación de inestabilidad en la economía, y la gente lo refleja en las encuestas de opinión pública, y en definitiva 2 o 3 medidas que Vázquez intentó tomar, o en las que intentó aparecer como con cierta capacidad de conducir la nave, se le terminaron dando vuelta. El caso del TISA es uno, el de la reforma educativa, el ADN de la educación y toda la disputa entre Mir, Filgueira, María Julia Muñoz, etcétera. Ha tenido algunas marchas y contramarchas. Yo no quiero decir que el gobierno tenga en realidad un problema de comunicación grave, pero en realidad como que le ha costado encontrar a Vázquez el personaje de presidente nuevamente. Es decir, le ha costado volver a tener de vuelta el timón en la mano y a decir, bueno, conduzco. De hecho, también su equipo en este caso es bien distinto del primer periodo de él, donde estaba generalmente compuesto por los cabezas de lista, y hoy tiene una serie de figuras en el gabinete que son de su máxima confianza, pero a las que la ciudadanía de repente no reconoce con tanto valor positivo, con tanto liderazgo para conducirlas. Por eso tiene una distribución también diferente de lo que son los pesos electorales dentro del frente, tiene algunos grupos, sumado obviamente a todos los problemas que la oposición le hace jugar en este caso, y a los errores propios también que se han cometido, ¿no? Yo repasaba, ¿no?, y relato algunos episodios, pero cuando sucedieron las últimas inundaciones en el norte del país, sobre todo, Vázquez fue muy crítico con la posición, por ejemplo, de la calle Pou, de que había ido a sacarse fotos con los inundados, etcétera. Y Vázquez no fue a atender, fue el prosecretario de Presidencia encabezando, digamos, una delegación de apoyo a las personas que estaban en dificultad. Sin embargo, a las pocas semanas, Vázquez hace un consejo de ministros en Artigas, en algunas de las zonas inundadas, luego fue a Paysandú, es decir... Y ahora va a Rivera. Va a Rivera la semana que viene, otro lugar justamente de donde hubo problemas de inundaciones. Trata de enmendar ese error, esa equivocación. ¿Está a tiempo? ¿No está a tiempo? Yo supongo que todavía Vázquez tiene mucho crédito. Las encuestas, a pesar de que marcan una alta desaprobación de la gestión de gobierno, marcan un alto nivel de simpatía de Tabaré Vázquez. Es decir, sigue siendo una figura que todavía goza de cierto crédito y de cierto encanto. Pero el nivel de desaprobación que hoy tiene Vázquez es casi equivalente a la mitad de las personas que lo votó en la segunda vuelta. La gran diferencia con el primer gobierno es que el primer gobierno era un gobierno con caja. Es decir, tenía disponibilidad. Y eso permitía desactivar conflictos. Poner del lado del gobierno a distintos sectores, fracciones, gremios, sindicatos. Entonces, no, pero además estaba el impulso de la llegada del Frente Amplio al gobierno. Exacto. ¿No? Estaba la ilusión, había un gran estaba crédito, el ímpetu, un gran crédito, una gran expectativa. Pero también es cierto que un gobierno que no tiene caja. Vos fíjate, ¿sabés por qué digo esto? Sí. Estoy pensando en declaraciones que hizo Jorge Larrañaga este fin de semana, en una entrevista en el Diario del País, cuando señaló que él ve al gobierno sin ideas. Uh-huh. Es que en realidad las ideas... Como que ya agotó su repertorio el Frente Amplio del gobierno, dice Larrañaga. Las ideas ya las habían elaborado, ¿no? También es difícil para un partido político, quiero decir, después de 10 años de gobernar, con todo lo novedoso que tuvo en su primera fase, ser demasiado creativo. Yo creo que hoy tiene más problemas que ideas, porque una vez que, además, en un contexto económico favorable, fue llevando adelante sus políticas, fue resolviendo una cantidad de temas vinculados a pobreza, desempleo, bueno, crecimiento económico, todo lo que vos quieras.
cuando se le quedan estos problemas como la educación y la seguridad, más la reversión de la situación económica, no es nada simple. Entonces, más bien lo que necesita ahora es una cuestión de marketing, porque esto de que Vázquez va a las escuelas, bueno. Va al tablado, o al teatro de verano. Bueno, por eso, es decir, ya no es un tema del programa del Frente Amplio, no es aportar soluciones, sino es tratar de influir más en términos afectivos sobre la opinión pública. Apareció más en Yo lo estos interrumpía, días, Daniel, no sé si iba a agregar algo más. Sí, para mí el problema de la caja del gobierno es muy importante, porque cuando uno mira el programa del Frente Amplio en el 2014, con el que fue la elección, el programa lo que prometía era seguir desarrollando un estado de bienestar, que necesitaba mucho dinero. El Sistema Nacional de Cuidados era una de las grandes promesas, que requería mucho dinero, y lo que finalmente queda es una promesa de empezar con esto, pero está lejos de lo que algunos imaginaron y se entusiasmaron en la campaña. La reforma educativa de Filgueira era una reforma educativa que necesitaba muchísimo dinero. Estamos esperando el 6% para la educación. Bueno, estaba la promesa del 6% para la educación. O sea, en realidad me parece que uno de los problemas que tiene Vázquez es que él compareció en la elección con un programa que requería una situación económica diferente, y que, asumir el cambio económico y asumir las restricciones y comprender cómo hay que gobernar y hacer política en un escenario de restricciones, le ha llevado más de un año. Yo creo que ahora lo está entendiendo, porque además en las democracias lo que normalmente sucede es que cuando los gobiernos están apretados, lo que se trata es de administrar mejor los recursos, de mejorar en la eficiencia y de hacer mucha política. Si vos no haces mucha política, estás en el horno, porque para la oposición es muy fácil explotar el descontento. Y me parece que Vázquez lo está tratando de hacer. Sí, ha salido en una suerte ahora de campaña de recuperación de su imagen, con estas apariciones públicas que ha tenido, ¿no? En tablados, en lugares, va a las escuelas, pero también quiero ver cuándo va a empezar a poder manejar de vuelta el barco, es decir, cuándo va a poder mostrar de que él propone algo y eso efectivamente se hace tal como él lo propone. Es decir, esos tire y afloje que tiene con la interna, sobre todo con sectores vinculados al MPP, son los que probablemente hayan minado más su capacidad de gestión. Pero en este tiempo. Él tenía un paquete, una agenda, por ejemplo, agenda legislativa. Él tenía, 20 proyectos, sí. Pasó 18. El problema es que esos proyectos estaban pensados de otro modo, para un escenario económico más favorable. Pero hay cosas, por ejemplo, que iban a ser visibles. Te pongo un ejemplo, que capaz que no todos estamos de acuerdo, descarto eso, pero el Antel Arena lo tuvo que mandar parar o diferir. La regasificadora no salió. Se cayó Aratirí también. Es decir, son todas iniciativas de Mujica. Son todas iniciativas de Mujica, pero que él debía terminar. Es decir, en este periodo debían terminarse. ¿Terminaron por la ausencia de caja? Bueno, puede ser. ¿Terminaron porque algunos proyectos fueron mal calculados y en realidad no eran tan viables? También puede ser. Pero en definitiva, le cae a Vázquez la responsabilidad de no haber terminado esos proyectos. Es decir, ¿qué queda del gobierno de Vázquez en términos, de obra? Bueno, no sabemos todavía. Estamos todavía, por supuesto, a un año. Pero es decir, el Sistema Nacional de Cuidado estaba propuesto de determinada manera, no salió. Sí, pudo poner el impuesto, por ejemplo, a primaria a los establecimientos rurales de más determinada extensión, pero en definitiva tuvo muchas dificultades. El Sistema Nacional de Cuidado salió, pero no tiene financiamiento. No tiene financiamiento, pero es una cosa. Sí, la pregunta con el Sistema Nacional de Cuidados es a qué velocidad va a ir, ¿no? No es lo que se lo va a poner en marcha, no hay duda. El asunto es cuánto se va a anotar. Yo creo que eso es más consensual y en todo caso no es el centro del problema. La Antel Arena, por ejemplo, puede tener que ver con una disputa sobre inversiones públicas, etcétera, etcétera. Y hay otros temas. Vos tenés la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual aprobada, cuestionada en su constitucionalidad en una parte de sus artículos, y un Vázquez reticente a ponerla en marcha, incluso usando artículos que ni siquiera tienen cuestionada la constitucionalidad o cosas por el estilo. Tenés la regulación del cannabis y a un Vázquez reticente en poner a funcionar esta última fase que implicaría la venta en farmacias. O sea, hay un conjunto de tensiones dentro del partido de gobierno, porque los que salen a decir hay que aplicar la ley de medios, como se le llama, son frente amplistas. Los que salen a decir hay que avanzar en el tema de la venta de cannabis también son frente amplistas. Entonces,
mientras esté bajo ese bombardeo, es difícil. Yo creo que Vázquez simplemente llegó a su piso, ¿no? En términos de apoyo, porque en realidad la opinión pública uruguaya tiene 3/3, y hay un tercio que es frente amplista o de izquierda, o que nunca jamás en la vida votaría a los partidos tradicionales, y el apoyo está allí, y por eso seguramente no baje más que eso, y por eso seguramente si logra enderezar algunas cosas pueda remontar. Sí, también es verdad que, como decía Federico, Vázquez recibe Vázquez persona o Vázquez presidente recibe más apoyo que su gestión. Y me parece que estas nuevas salidas de Vázquez, esta presencia más marcada, de estar otra vez como en contacto con la gente, podría tener que ver con eso, con intentar traccionar la aprobación de gestión gracias a la imagen, que tampoco es abrumadoramente favorable. Estamos en torno del 50% de simpatía, o sea, bastante bien para la presidencia de la región, pero lejos de la que supo tener Vázquez e incluso Mujica, ¿verdad? Mujica se fue con un 60. Bueno, por eso. Pero entonces, hoy podría marcar un hito en lo que me parece que es un nuevo tipo de comunicación, ¿sí? Vázquez hoy se va a dirigir a la ciudadanía para hacer una especie, al tiempo que manda la memoria al Parlamento, para hacer una especie de balance. Y me hacía pensar en el discurso del Estado de la Unión que hacen los presidentes de Estados Unidos, que en este caso el presidente lo hace ante el Congreso, pero es un evento político importante, es un evento político donde no solo se revisa lo que se hizo, sino que se marca la agenda y se presiona al Congreso, pero también se mandan mensajes claros a la opinión pública sobre qué es lo que va a venir. Y me pregunto si Vázquez no tiene en mente algo así para hoy. Veremos qué nos deparan esos 26 minutos que ya están grabados aparentemente, además de cadena nacional. Otra cosa que a mí... Claro, se deja por el camino la posibilidad de un acto público, ¿no? Que es un recurso que el propio Frente Amplio en los periodos de gobierno anteriores utilizó, que el propio Vázquez utilizó. Ya no lo hizo el 1 de marzo pasado, cuando asumió no lo hizo. Lo hizo el 1 de marzo de 2005 en el Palacio Legislativo, pero el mensaje del 1 de marzo pasado fue grabado también, que tuvo hasta incluso algunas cosas desde el punto de vista comunicacional fuertes, ¿no? La corbata de vuelta en el presidente después de 5 años, y algunos giros, ¿no? Había como una especie de intento de Vázquez de dialogar. Hubo un juego como a 2 cámaras en el que Vázquez se daba vuelta y como que volvía a la otra cámara, es decir, pero el mensaje de hoy, bueno, hay que aguardarlo con ansiedad y expectativa. Sí, otra cosa que me parece que Vázquez debería comenzar a pensar es de llevar adelante algún tipo de renovación en el gabinete. Yo veo algunas figuras muy desgastadas, muy cuestionadas, empezando por Fernández Huidobro, que una parte del público frente amplista está muy enojada con él, pero también veo en la figura del ministro del Interior, Bonomi, un desgaste muy fuerte, ¿no? Por momentos se han normalizado ciertas situaciones, ¿no? O sea... Estamos hablando de 2 continuidades, ¿no? Exacto, hace dos mucho ministros tiempo, que siguen en sus cargos desde el gobierno Mujica. Cuidado que cambiar un ministro no supone cambiar la política. Muchas veces cambiar un ministro puede suponer tratar de mejorar el posicionamiento público de esa política, y me parece que habría que pensar, ¿no? Yo veo otros ministros también bastante cansados, que vienen como del periodo anterior, y me parece que no sería descabellado tratar de darle un poco de oxígeno al gobierno mediante algún tipo de cambio en el gabinete. En Uruguay se ha instalado la idea que cambiar ministros es una derrota. Es un drama. En Uruguay cambiar un ministro es un drama. Pero eso no es así en el mundo. O sea, todo el tiempo en el mundo se cambian ministros con el fin de mejorar, y no se asumen como derrotas, sino que se asumen como decisiones proactivas, ¿no? De gobierno para mejorar, ¿no? Y yo creo que esto se ha instalado con el Frente Amplio, sobre todo, ¿no? Antes no era tan así, me parece. Hoy Vázquez tiene ese problema en la interna dentro del Frente, en la que cambiar un ministro no solamente le representa un problema ante la oposición, sino también para equilibrar y distribuir el juego a la interna. Si ya es un gabinete mal repartido, o sea, al revés, hasta podría enmendar mejorar algún tema, eso claro, sí es cierto. Y no mencionaste a María Julia Muñoz. Exactamente. Que digamos que también es una figura que genera resistencia casi que desde el arranque, y que está además en el centro de una de las políticas
políticas más cuestionadas. O sea, lo de Fernández Huidobro creo que es más folclórico, ¿no? Es más del personaje. Pero hoy hablaba de las islas de votantes frentistas enojadas. Sí, no. Bueno, lo que genera Huidobro. Pero quiero decir, no es la política de defensa la que le preocupa a la población. En todo caso, está bien, pero es que entiendo el tema de los derechos humanos y entiendo el tema de que Huidobro es una especie de Donald Trump guerrillero. Entonces eso estás haciendo la comparación que hizo ayer Marcelo Pereira en la diaria. Marcelo la escribió, yo ya la había hecho desde el día que lo escuché. Es el Charlton Heston y la Asociación Nacional del Rifle también. Hoy Fernández Huidobro le contesta en la diaria con una carta muy enojado por la simplificación. Lo voy a tomar como una respuesta a mí mismo. Pero lo que yo quiero decir es otra cosa, y es la población, la opinión pública no está preocupada por la política de defensa y ni siquiera por el tema de derechos humanos, genéricamente, ¿no? Es un nicho de política que además es todo frente amplista. Pero seguridad y educación son clave para la opinión pública. Entonces, yo no estoy tan seguro de que Bonomi esté del todo desgastado. Me gustaría ver un poquito más porque están haciendo un esfuerzo muy considerable en el área de la seguridad pública. Y también están saliendo a hablar con la gente. Sí, la verdad que yo no sé nada de esto, pero le daría como una especie de aire. Creo que en educación la situación está mucho más trancada porque el ministro del Interior está haciendo una política, que le podrá ir bien o mal, pero está llevando adelante una política. En el área de educación me parece que el gobierno quiso llevar adelante una política, vio que no la podía llevar adelante y decidió no llevar adelante ninguna política. Pero también yo respeto mucho la política que está llevando adelante Bonomi y creo que en ciertos aspectos es una política correcta. Por ejemplo, creo que la oposición no haría algo distinto, me parece. Lo que veo es un poco desgastada la figura de Bonomi, ¿no? Porque él es como un resorte, tiene que salir a dar respuesta frente a casos insólitos delictivos que se están dando, y las respuestas terminan siendo más o menos las mismas, ¿no? Es un ajuste de cuentas, es una pelea entre bandas, pero que en verdad el público está esperando otro tipo yo diría, de responsabilidad de parte del gobierno frente a lo que ocurre. En Perspectiva, dirige y conduce Emiliano Cotelo, con Romina Andrioli y Rosario Castellanos. Un último apunte para este bloque, lo tomo de la audiencia. Hay muchos mensajes, eso es interesante, cómo ha generado movimiento. Nos están diciendo de todo, ¿no? No, están, como siempre, están complementando, están discrepando, están coincidiendo. Pero dice Alejandro, ya que miraban hacia atrás, ¿por qué no miran más atrás todavía? Vázquez se había retirado de la política, no quería ser candidato. De algún modo lo fueron a buscar. Él dice, lo llevaron a la fuerza. ¿Cuánto juega eso? Vázquez nunca se retiró de la política. A ver, lo hemos discutido acá en esta mesa durante mucho tiempo, ¿no? Esta idea de que los políticos se van para la casa y luego se hacen ir a buscar es viejo como el agujero del mate. Lo inventó Herrera y lo han practicado, no sé, Jorge Valle, la calle que renunció, que la calle, la Rañaga, ¿no? O sea, es para mí es una estrategia. Recordemos que Vázquez se había coqueteado con la reelección incluso, así que bueno, yo creo que vocación para estar donde está tiene.